le estoy reemplazando y bueno, estamos ya a full, ya practicamos todo en el piso y súper bien, súper bien. Es una responsabilidad muy grande encima mío. ¿Hablaste con la cachorra respecto al reemplazo o no se pudieron comunicar? Nosotros no, sus coach y eso nomás lo que hablan con ella, pero ya sabe ella que le va a reemplazar, pero no sé nomás si le gusta o no, pero igual yo voy a hacer todo lo posible, lo mejor y para que ellos se puedan salvar. En tu caso, en un reemplazo, me estabas confirmando recién, Sí. ¿sabe Belito que vos le reemplazás? ¿Pudiste hablar con él? No creo que sea necesario. O sea, la producción del baila es la que decide qué hacer con trabajo de trabajo y el baila me llama y bueno, ok, no hay problema. ¿Te sentís más cómoda con Chris? Sí, en realidad sí, o sea, tenemos más conexión con él. ¿Pediría entonces a la producción que te deje con él y que vean a Belito otra pareja? Y si se da, se da. Por todo lo que pasó con Calderini, pero ¿se resolvió eso? No hablé más con él. ¿No tuvieron la posibilidad de hablar de frente como habían dicho en el telefónico? No, todavía no tuvimos la oportunidad, pero yo no mentí, o sea, yo estoy con la conciencia tranquila y tampoco lo maltraté, ¿verdad? Como él hizo conmigo. Pero de tu parte, ¿hay intención de una posible conciliación? No me suma tampoco. Pero así como estás bien. Sí, porque no es relevante para mí lo que diga Luis Calderini. Yo te juro que quiero hacer un desafío. Que Luis sea coach para un ritmo, con una pareja floja. A ver qué logra él. Lo que dice ella no me interesa, ni quiero hablar de esa señora, porque para mí no es ni mi colega, no es. ¿Para qué ensayas tanto? Mi bebé, hay que ensayar para no equivocarnos. Claro, pero nosotros cuando llegamos ya a piso ya estamos listos, ya mamá. Ya estamos listos, Te ¿viste? estaban cachando ahí los muchachos y Amparo están medio loca, más espera. ¿Hay confianza para pasar es duelo? Sí, yo creo que sí. Mira, nos fuimos a sentencia por un punto. A mí me gusta ir a sentencia, qué sé yo, que te falte 4 o 5 puntos por un puntito. Eso sí molesta. Me gusta la noche, la rocha y la cheta bailando en mi coche. Ya me cansé porque nos fuimos a sentencia por culpa del coach, no por nuestra culpa. Y por ende, hoy en día estamos acá en el teléfono por culpa de él. Y tipo, hacemos todo lo que podemos. ¿Para qué si él otra vez viene a cagarme? ¿Creen que el jurado se tomó con ustedes por culpa de él? Es totalmente obvio eso, obvio. O sea, no le voy a bancar más a este tipo, nunca más. ¿Están molestos con la decisión del jurado? Y la verdad que sí, porque mira, piden una cosa, después al final hacemos lo que ellos dicen, porque en realidad ellos dicen de que si uno le desafía o si uno agarra y dice algo, somos mal educados. Bueno. Yo creo que te Ojalá, yo invito a la cena, así me quedo. 4-1, felicitaciones Pati y Miguelito a preparar en la C. Soy una persona multitask, que es muy distinto a ser dispersa. Quizás la gente no sabe todavía lo que es una multitask, pero... Dicen que hablas sola también, pero en realidad hablas contigo misma. No hablo sola, no tengo ninguna psicosis, no hablo sola. Bienvenida, cuando puedas te esperamos, ¿eh? Claro que sí, y para todos los creyentes, si es que a alguien le gusta hablar con Jesús, ¿verdad? Por las dudas, o hablar solo, como es un canal cristiano, digan que están hablando con Jesús, ¿ok? Porque después pueden poner una bananita y querer hacer que ustedes queden medio como loquitos, ¿sí? Igual ya no somos un canal cristiano, mija. Red Guaraní es cristiano. No, ya no. Tu pregunta... No era tan cristiana mi pregunta. Muy pelotudosos. Soy pelotudo.